Muy bien, saludos a cada uno de nuestros amigos, hermanos que se conectan para poder escuchar el mensaje para el día de hoy. Les damos una cordial bienvenida y vamos a comenzar este estudio, pero sin antes, quiero invitarte para donde tú estés, nos acompañes en la oración. Allí donde tú estás, comunícate con Dios. La oración es hablar con Dios, es derramar nuestra alma ante Dios, y eso es lo que quisiéramos hacer en este momento. Ahí donde estás, acompáñanos. Padre eterno, grande es su nombre, y en esta oportunidad queremos que usted pueda ayudarnos en utilizar nuestros labios para el beneficio de las personas que lo necesitan. Acompáñenos. Quisiéramos todo el poder en la tierra para que alcance a aquellos corazones que tanto lo necesitan. Le pedimos estos favores el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener un mensaje importante para el día de hoy, y el título para este mensaje es El perdón de Dios. Recordando, en el año 31, a las 3 de la tarde, en el monte llamado La Calavera o el Monte Calvario, como se conoce en su idioma, estaba un inocente, un hombre que no había hecho absolutamente nada, que a través de las horas que transcurrieron, él fue juzgado por los judíos, fue juzgado por los romanos, y en su ser no se había visto ni siquiera rasgo alguno de culpabilidad. Con el tiempo, la gente se dio cuenta que habían entregado a sangre inocente, tal es el caso de Judas. Pero lo que sucedió es que Judas no se arrepintió. Vamos a comenzar leyendo el libro de Mateo 18, el capítulo y el verso 21. Estas fueron las palabras de Pedro. Pedro pregunta lo siguiente: ¿y por qué motivo? Porque para los judíos, perdonar a su prójimo ameritaba solamente un límite, o solamente un número, o el perdón para ellos tenía un límite. Entonces, en el verso 21 del capítulo 18 de Mateo, Pedro le dice al maestro: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Pregunta Pedro. En el verso 22, Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Imagínate que para aquel pueblo el perdón tenía un límite. Si alguien perdonaba, tenía que perdonar hasta 7 veces nada más, porque de ahí para adelante ya no había perdón. Eso quiere decir que había condena. El Señor viene para quebrantar todas esas barreras y tradiciones de los judíos. Y hablando del perdón, nosotros encontramos que Cristo en la cruz dice las palabras siguientes que han llegado por generación en generación. Se han repetido en los labios de las personas, pero más que en la repetición de los labios de las personas, viene como un eco de la voz de Jesús desde la cruz del Calvario. ¿Sí? Vamos a leer. Él estando clavado en la cruz, mira cómo la multitud aclama y dice que Él es digno de muerte. Él mira a su alrededor y encuentra a un ladrón que le dice: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y también sálvanos a nosotros, para yo creer. Mirando a las personas que le seguían y que de alguna manera derramaban lágrimas y clamaban por Él, y más que todo por aquellos
que inconscientemente inducido por los sacerdotes rabinos, lo habían llevado a parar ahí, él dice lo siguiente, en el libro de Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El perdón es un símbolo, o el perdón es un sinónimo de justicia, es un sinónimo de justificación. Allí en la cruz, en el año 31, se estaba realizando el evento más grande del mundo y de todos los tiempos de la historia, y era el espectáculo para los mundos no caídos y para el mundo celestial. Cuando el Señor menciona perdónalos porque no saben lo que hacen, estas palabras infunden en la mente de muchos hoy y de ese tiempo también, como el caso del centurión que estaba viendo todo el evento y él se da cuenta y dice lo siguiente. En el libro de Lucas, el capítulo 23, el verso 47, Lucas escribe lo siguiente. Este era un centurión, el cual había presenciado el evento desde un momento que salió. Él mismo, él había sido testigo de todo lo que había pasado. ¿Y saben lo que él dice en el verso 47? Cuando el centurión vio lo que había sucedido, alabó a Dios diciendo, realmente este hombre era justo. Mi hermano y amigo que tú estás escuchando, hablar de la justicia o hablar de aquel justo es hablar del perdón. ¿Quién estaba en esa cruz? No era un hombre común y corriente como nosotros podríamos pensar. Era aquel que no se contaminó con el pecado. Era aquel que en sus labios no pronunció mentira. Ni siquiera por un momento de desesperación estando en la cruz o en el Getsemaní pronunció palabra alguna que ofendiese a su Padre. El centurión vio toda esa santidad desde el momento que lo trajeron del lugar donde estaba siendo golpeado hasta el lugar de la cruz. Su consciente del centurión observó una escena tan grande que lo impactó. Para que él pronuncie estas palabras de justicia, hubo que haber una impresión tan grande. ¿Y saben quién lo menciona? De esa atracción que va a suceder cuando él sea crucificado. Juan en el capítulo 12, del verso 32, dice lo siguiente. Notemos lo que dice Juan en el capítulo 12. Y vamos a leer el verso 32. Dice lo siguiente. Y cuando yo sea levantado de la tierra, qué interesante, a todos atraeré hacia mí. Podríamos decir que el centurión es el principio para que esa atracción sea mundial. Infinidad de veces el Padre, a través de su Hijo, atraiga a todo ser humano y le haga ver su justicia, esa verdadera justicia que se dio en él. ¿Sabes, mi querido hermano? El hombre no tiene méritos en la tierra. Ningún mérito en la tierra le servirá o le sirve al hombre para salvarse. El único justo que existió y existe eternamente es nuestro Señor Jesucristo. Aquel hombre que no tuvo pecado, aquel hombre que venció en la cruz. Romanos lo menciona en el capítulo 8, y eso es lo que me impresiona, que aquel ser humano venció en la carne
Usted y yo, si queremos vencer, vamos a vencer a través del Espíritu Santo, pero aquel ser humano venció en la carne, con su naturaleza pecaminosa, con su naturaleza débil, venció al pecado. Dice el capítulo 8, verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, dice, por cuanto era débil por la carne, Dios al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne. Usted y yo no podemos condenar al pecado en la carne. No podemos ser justos. No podemos alcanzar la justicia por nuestras propias fuerzas. El hombre lo puede intentar. El hombre lo puede realizar si desea. Pero llegando a darse cuenta, no puede lograr vencer. Porque el pecado se vence únicamente por aquel poder de Jesucristo. Él venció en la carne. Puedes intentarlo si deseas. Puedes el día de hoy decir, no necesito a ninguna religión, no necesito a ningún Dios, voy a vencer porque lo que yo me propongo lo hago. Mucha gente ha dicho eso. Pero cuando ha estado intentándolo, cuando está posiblemente ya por la cuarta parte de camino, ha sido vencido por el mal. Satanás ha vencido en su totalidad, en excepción de lo que fue Cristo, pero en su totalidad humana los ha vencido. No ha habido nadie quien pueda vencerle a él. Por eso hay un solo ser, quien lo ha vencido en la cruz y lo vencerá por siempre, y es nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted se encuentra en peligro, acuérdese que hay uno que lo venció. Y si usted está en él, el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si usted no está en él, entonces dése por vencido. Ya perdió. El enemigo ha vencido en todo tiempo al hombre. El enemigo ha hecho que el hombre sea su súbdito, su esclavo. Venció a Adán en su naturaleza perfecta. Y cuánto más al ser humano hoy. Mira lo que dice el libro de Lucas. Vamos a leer el libro de Lucas 11, 21 y observa lo que dice. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. ¿Quién es ese hombre fuerte? Voy a repetir de nuevo. Cuando un hombre fuerte, lo está presentando Lucas en una forma simbólica. No es que sea un hombre fuerte, de verdad. Le está poniendo simbología a este ser espiritual, pero de las tinieblas. Y dice, cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Podrías decir cuando Satanás, que es fuerte, guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero ocurre algo. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. Pasaron muchos años para que Cristo apareciese en la tierra como ser humano, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y en esa batalla intensa que se dio en la tentación, lo venció. En la tentación en el desierto pudo vencer 3 veces el Señor. La primera, cuando Satanás presenta el apetito, teniendo en cuenta que él estaba en una situación desválida, con hambre, presenta esa tentación. Y aprovechando que su mente y su ser está débil,
lo que hace Satanás es de llevarle a la segunda tentación, que es la presunción. No consigue vencer en esa tentación, para la tercera, llevándole a un monte muy alto y ofreciéndole los bienes o las riquezas del mundo. El Señor vence por 3 veces. El enemigo huye, pero no descansó hasta que fue a parar en la cruz el Señor. Y pensando él haber triunfado, de alguna manera puso un sello sobre la muerte en la tumba de Jesús, pero al tercer día un ángel desciende del cielo y con voz audible de alguna manera le dice: Hijo de Dios, tu Padre te llama, levántate. Él se levanta y vence la muerte, lo que Satanás no lo esperaba. ¿Sabes, querido hermano, amigo que estás escuchando? Lo que Lucas presenta es a Satanás y a Cristo en una batalla intensa, donde Satanás se siente confiado porque hizo caer a Adán y con él es fuerte. Contigo, conmigo, con las personas que hoy pretenden ser fuertes, él es fuerte. Pero sabes, la Escritura dice que hay uno más fuerte que viene y lo vence y le quita todas sus armas. Es así como tenemos que entender que el enemigo ha jugado con las almas hoy por hoy y los ha llevado a la vida desastrosa que tiene, que sus pensamientos han divagado y han ido hasta lo más profundo de la oscuridad para creer que ellos pueden salvarse por sí solos, que ellos pueden obtener victoria por sí solos. Pero a medida que ellos van caminando, Satanás los vence, porque él es hombre fuerte, recuerda, porque él es un espíritu malvado que ha tenido victoria tras victoria en el hombre desde el primer momento que hizo caer a nuestros primeros padres. Todo ser humano que venga a la tierra tiene que pasar por él y él lo vence, pero hay alguien que viene más fuerte que él y logra vencerlo, y en él tenemos confianza. Y por eso el día de hoy estamos predicando este mensaje para invitarte a ti. Si no has podido vencer, si de repente la victoria que has tenido pues es limitada, tienes razón, la circunstancia que se ha dado en tu vida es limitada, alégrate, porque eres un ser humano que estás luchando, pero no vas a poder ganar. Y al no poder ganar, reconoce que eres débil, reconoce que tú eres un ser humano que no podrá vencer, y por eso necesita de aquel ser que venció en la cruz. Y cuando tú reconozcas, dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. La cruz, el perdón, la justicia es lo que necesitamos conocer. ¿Has escuchado el mensaje de la justicia por la fe? ¿Has escuchado ese mensaje que la iglesia protestante lo predica y podríamos decir toda iglesia cuando coge la Biblia que hay un mensaje de justicia por fe? El día de hoy queremos hablar un poquito de ello. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se quedaron desnudos. Cuando Adán y Eva fueron formados, de acuerdo al capítulo 1 de Génesis, el primer libro de la Biblia, el verso 26 dice que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Tanto por dentro como por fuera, tanto por lo interior como lo exterior, ellos eran perfectos. Ellos no tenían necesidad que hoy la tenemos. Su conocimiento era un conocimiento perfecto. Tenían la inteligencia que Dios les había dado. Eran hombres de una gran estatura y con un conocimiento intelectual muy grande. Pero ocurre algo, que el enemigo utilizó su mejor arma
el engaño, la que hoy utiliza. Esa arma no le ha fallado, lo está utilizando hoy por hoy. Utilizando la misma escritura, él está haciendo caer a los hombres, porque él es astuto, porque él conoce a aquel ser divino. En el principio él lo conoce. Cuando ellos fueron tentados y cayeron, la escritura en el capítulo 3 dice, del verso 6 al verso 7, que quedaron desnudos. El libro de Romanos, el capítulo 3 y el verso 24 dice, por cuanto todos pecaron han sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Hacemos un paréntesis para hablar de la gloria de Dios. Cuando el Señor le da visión a Isaías, en el capítulo 6 del mismo libro del cual estamos hablando, el capítulo de Isaías, dice lo siguiente, verso 1. En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime. Y la orla de su manto llenaba el templo. Verso 2. Encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno y el otro decían, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? Hoy escuchas hablar de la gloria de Dios. La gente habla de la gloria de Dios. La iglesia protestante, cuando tienen sus cultos y cuando el predicador elocuente está hablando de algún mensaje, la gente repite, gloria a Dios. ¿Has escuchado la gloria de Dios en los labios de los seres humanos? ¿O has escuchado de repente alguna expresión de decir, está en la gloria? ¿O estamos en la gloria? ¿O llegaremos a esa gloria? La palabra gloria tiene un significado muy importante. Por eso, cuando Pablo escribe a los romanos, le dice que todos están destituidos de aquella gloria. ¿Pero qué es esa gloria? Vamos a ver. El salmista, en el Salmo 97, del 2 al 6, dice lo siguiente. Nube y oscuridad lo rodean. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego va delante de él, que abraza en derredor a sus enemigos. Sus relámpagos alumbran el mundo. La tierra ve y se estremece. Los montes se derriten como cera ante el Señor, Dios de toda la tierra. Los cielos anuncian su justicia y todos pueblos ven su gloria. ¿Sabes que hay una relación muy estrecha entre gloria y juicio, y justicia? Porque son parte de aquellos atributos divinos. Por ejemplo, en el libro de Isaías, el capítulo 62, del 1 al 2, vamos a encontrar otra declaración similar a lo que menciona el salmista. 62 del libro de Isaías, 1 y 2. Por amor a Sión no callaré, por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca del Señor designará. Relación estrecha entre justicia y gloria. Cuando hablamos de gloria, estamos hablando de aquella justicia. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de aquella gloria divina. Hermano querido y amigo que nos estás escuchando, cuando nuestros primeros padres pecaron, lamentablemente esa justicia, esa gloria
que resplandecía a su alrededor, como podríamos ver, desapareció. El hombre de ahí para adelante tendría que cumplir la sentencia. El hombre, por haber escuchado a su esposa, tendría que obtener el alimento con el sudor de su frente. La mujer asimismo debería tener sus hijos con mucho dolor. La tierra sería maldecida, espinos y cardos producirían. Esa fue la sentencia divina. El hombre quedó desnudo, dice el capítulo 6-7, y que se avergonzaron. La vergüenza por primera vez después de su creación de nuestros primeros padres. Se escondieron. Ya no había justicia en ellos. Se desvaneció. Ese halo que cubría su rostro, ese halo que cubría su cuerpo, ese rostro que se iluminaba a través de ese halo, desapareció. Se volvieron pecadores. Se habían alejado de aquel ser glorioso. Su gloria ya no alcanzaba vestirles a ellos. Y sabes, querido hermano, pasaron desde esa caída hasta la llegada de Cristo 4.000 años. Esos 4.000 años el hombre vagó por el mundo. La descendencia de Adán pasó muchas dificultades. Ahí nomás la destrucción de los antediluvianos fue eminente. Su soberbia, su desafío hacia Dios fue grande y Dios tuvo que eliminar de la faz de la tierra a los transgresores. Pero antes de que ellos fueran sacados o eliminados, como así lo pronuncia la palabra, recibieron un llamado. Noé los predicó. Pero Noé entró al arca y Noé alcanzó justicia. Los demás no alcanzaron justicia. En otras palabras, podríamos decir, Noé fue justificado por la fe. Noé alcanzó la justicia por la fe. Vemos el registro bíblico en el capítulo 6 de Génesis, verso 9, dice lo siguiente. Esta es la historia de Noé. Noé era un varón justo y perfecto entre los de su tiempo. Con Dios caminó Noé. Esa expresión de la palabra justa o justo, lo acabamos de leer. Es importante poder mencionarles que cuando hablamos de la justicia, mi querido hermano, amigo que nos estás escuchando, es que estamos hablando de lo que Pablo y que los profetas en la antigüedad también hablaron. Ellos dijeron que solo se podrá vivir a través de la justicia, que solo se podrá vivir por fe. Pablo dijo que el justo vivirá por fe. Vamos a leer el libro de Romanos, el capítulo 1 y el verso 17. Pablo le dice a los romanos que tienen que entender la justicia por la fe. Muchos de nosotros no lo entendemos. ¿Y saben por qué no lo entendemos? Porque nos limitamos a creer que el Hijo de Dios se encarnó para salvarnos. Mira lo que dice el verso 17. Porque el Evangelio revela la justicia de Dios que Él da por fe al que confía en Él. Como está escrito, el justo vivirá por fe. ¿Quién lo dijo antiguamente las mismas palabras? ¿Cómo lo expresó antiguamente alguien en tiempos de antaño? El profeta Habacuc. Vamos a buscar el libro de Habacuc 2 y vamos a leer el verso 4. Mira cómo lo expresa y Pablo solamente está haciendo eco de lo que Habacuc ya lo había dicho, o que los patriarcas y profetas
lo habían mencionado en su tiempo. Permítanme, vamos a buscar el libro de Habacuc para poder leer y vamos a expresar las mismas palabras que ya Pablo lo expresa o lo expresó cuando mencionó. Dice el verso 4: el orgulloso no es recto en su interior, pero el justo vivirá por su fe. En otras palabras, el profeta Habacuc y el apóstol Pablo está mencionando que nadie que quiera alcanzar el reino celestial o salvarse puede alcanzarlo por su propia justicia. En otras palabras, lo que están diciendo estos personajes es que solo la fe en Jesús o la fe de Jesús puede ser el mérito que nos lleve a alcanzar la justicia. El justo vivirá por fe. ¿Qué es la justicia por la fe? ¿Te has preguntado? Muchos de nosotros hoy lo predicamos y lo hacemos tan difícil para que el hombre lo pueda entender. Muchos de nosotros hoy hacemos alarde de que conocemos este tema, pero ¿saben? Lo más triste de la historia es que no lo expresamos. Y si lo expresamos en palabras sencillas, en actos que hizo el Señor, en esos ejemplos que podemos aprender de la Escritura, un acto sencillo de lo que podemos aprender justicia por la fe es la historia del hijo pródigo. Usted recuerda que aquel hijo pide lo que le corresponde, su herencia. El padre le da, el hijo lo malgasta. El hijo sale con toda su riqueza y se va y malgasta su dinero. Pero cuando él se ve en una condición difícil, una condición como lo presenta el libro de Zacarías, el capítulo 3, notemos lo que dice. Miren cómo está aquel personaje. Mira cómo está el hombre, podríamos decir así. En el verso 3 dice: Josué vestido de ropa sucia estaba delante del ángel. El hijo pródigo, que representa a muchas personas que salen de la iglesia y se van, o que representa también a aquellos hombres que no conocen y que están en el mundo perdidos. La ropa sucia representa la justicia propia que tiene cada uno, pero que si el Espíritu de Dios no trabaja en su corazón, es así como esa persona no podrá regresar donde estuvo en algún momento bien, donde tenía que comer, donde tenía que vestir. En la parábola se ve que ese hijo, ese joven, está comiendo junto con los cerdos. La representación con los cerdos implica el pecado, lo más terrible, lo más sucio. Pero ¿sabes? Él dice: iré a mi padre y le diré que he pecado. Una confesión. Pero pareciera que en la parábola el mismo hombre se da cuenta. Pero cuando nosotros abrimos el libro de Juan, en el capítulo 16, mira lo que dice. ¿Quién es el que convence? Muchas veces los seres humanos piensan que son ellos los que convencen. Ellos son los que están haciendo la obra en lugar del Espíritu Santo. Mira lo que dice, hermanos. Está en el capítulo 18, perdón. Vamos a leer el capítulo 18 del libro de Juan, ¿de acuerdo? Ok. Permítanme. Muy bien, es que está en el capítulo 16 y el verso 8. Dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién cuando venga? Si leemos líneas más arriba, dice el verso 5, y ahora vuelvo, dice, al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde te vas? Antes, porque os dije esto,
la tristeza ha llenado vuestro corazón. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Pero al irme, os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Señor está hablando del Espíritu Santo. Dice que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas importantes, lo que convenció al hijo pródigo para que regresase a su casa y le dijese a su padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Es importante ver cómo la justicia divina se emplea en esta forma para que el hombre se dé cuenta que realmente ha pecado. La ley de Dios interviene acá. Todo aquel ser humano que diga: yo me doy cuenta que estoy mal, yo me doy cuenta que estoy haciendo daño, no es porque su ser carnal que ha caído se da cuenta. Es porque hay un poder que está trabajando y es el Consolador. Es el otro Consolador. El que está trabajando arduamente para que ese ser humano se convenza. El hijo pródigo, así como la parábola que presenta el libro de Lucas, puede ser usted, puede ser yo. Y le presenta a un ser invisible que está convenciendo su corazón y le está haciendo ver sus errores. ¿Cuál es el espejo ahora? Si hay un espejo, lo que el apóstol Pablo dice, hablando a los corintios, es la ley. Si hay un espejo hoy por hoy, sigue siendo la ley, pero lo tenemos en este sagrado libro. Y Pablo, hablando a los corintios, en su segunda carta dice lo siguiente. Vamos a buscar segunda de Corintios para poder leer. ¿Qué dice, hermanos queridos, en segunda de Corintios, en el verso, permítame, vamos a buscar, verso 18, 3:18 de segunda de Corintios dice: y nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando la gloria del Señor. Ojo, lo que le pasó al centurión. Contempla la justicia en aquel hombre de carne y hueso como nosotros. Y saben lo que hace ese ser justo: se transforma. Se transforma porque para decir palabras, realmente este era justo, solo lo dice alguien que se convence de la justicia. Mira lo que dice. Y nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando la gloria del Señor, vamos siendo transformados a su misma imagen, con siempre creciente gloria por el Espíritu del Señor. La gloria de Dios se vuelve a unificar al ser humano cuando reconoce o cuando ve sus errores. El hijo pródigo vio sus errores. Josué, que representa en el libro de Zacarías, vio sus errores. El pueblo de Israel en algún momento reconoció y vio sus errores. Y Dios le concedió el perdón. Dios le concedió la justicia. Dios lo justificó a través de su Hijo Jesucristo. Yo te pregunto a ti, ¿ya has sido justificado a través de la fe? ¿Ya has recibido el perdón de Dios? Porque hablar de justicia es hablar de perdón. Hablar de la justificación por la fe es hablar del perdón. Dios ya te perdonó. ¿Ya sientes que tu vida ha cambiado de un momento a otro? Aunque es difícil poder ver nosotros, pero ya lo experimentaste en la época que has estado sirviendo a Dios. Mientras más pecador te sientas, más estarás alcanzando la justicia. No es que cuando te sientas más limpio alcances la justicia, sino cuando te sientas más pecador. En el libro
de Primera de Timoteo 1:15, el apóstol Pablo dice algo muy interesante. Y saben, esta es la clave. No para el que lo dice nada más, porque lo pueden decir de labios, para hacerse ver ante los demás que son justos. Lo dicen aquellos hombres que realmente están viendo en su ser que son pecadores. No lo dicen por cumplir, lo dicen porque realmente está pasando eso. Verso 15 dice, palabra fiel y digna, de acuerdo, de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mira, hermano querido, amigo que nos estás escuchando. Pablo dice que él es el pecador número 1. Y cuando alguien mire en su ser, porque está viendo sus pecados a través de la ley, porque el espejo lo está mencionando que no está limpio, y él diga, me siento pecador, me siento sucio, es porque realmente la justicia lo quiere alcanzar. No es que alguien diga, realmente ya estoy limpio, y uno se dé cuenta sus actitudes de cómo está, y vea sus méritos humanos. Es un autoengaño. Cuando alguien realmente vea su dificultad, su pecado, entonces es aquella persona que está progresando. Es aquella persona que debe animarse y decir, realmente quiero ser limpio, quiero recibir el perdón de Dios y buscar y alcanzar el perdón de Dios. ¿Te acuerdas de Jacob? Vio su condición pecaminosa. Aun cuando Dios lo había dado la dirección allí en aquel sueño, a pesar de que Dios le había dado la dirección de que Él era la escalera a través de su Hijo Jesucristo, o que su Hijo Jesucristo era la escalera que le llevaba al Padre y alcanzaba con la mano a tocar al hombre, Él se sentía pecador. Su hermano venía sobre Él a matarlo. Él no había entendido de alguna manera hasta el momento que tuvo la pelea y el Señor lo tocó. Pero él se aferró a cogerse y decirle, no te dejaré si tú no me bendices. Ese es el punto donde cada ser humano tiene que entender. En el libro de Romanos, el capítulo 7, del 21 al 24, tenemos otro ejemplo. Cuando alguien quiera mirar su justicia, no lo va a mirar como realmente el hombre piensa o quiere, la va a mirar como Dios quiere. Y ante el espejo no nos vamos a ver bien, no vamos a ver dificultosos. Dice el verso 21 al 24. Vamos a leer. Así encuentro esta ley. Aunque quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque en mi interior me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi mente y me somete a la ley del pecado que está en mis miembros. Escucha bien, hermano querido, amigo. Cuando el ser humano mire sus miembros